favor. Señor, la implementación progresiva de funciones según los establecidos en la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1023. Señor, para terminar, simplemente quisiera decir, podrán decirnos lo que pueden conceptuar de acuerdo a su visualización política, pero como usted decía, señor, hace un momento en el llano, este andamiaje de la burocracia, este andamiaje de la corrupción, lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad. Jamás hemos sido renuentes nosotros al diálogo, jamás hemos atentado contra la descentralización. Este gobierno nacionalista tiene la profunda convicción que tenemos que rectificar, corregir de repente algunos lineamientos de la descentralización sin atentar sus derechos de cada región. Sin embargo, señor, estaremos ahí firmes y consecuentes con nuestros ideales. De repente podremos equivocarnos, pero conjuntamente, señor, para terminar ya. Gracias. Avisen por favor al congresista Castañino, al congresista Andrade, a la congresista Solórzano, que son los que siguen en la lista y no puedo llamarlos. Congresista Aurelia Tan. Gracias, presidente. Me está pidiendo una interrupción al congresista José Elías y la congresista Marta Chávez. Adelante. Presidente, gracias, presidente. Señor presidente, estamos pidiendo aumentos para el Ministerio de Salud, para todos lados, y no hemos para el Poder Judicial, que dicho sea de paso, lo cual me parece bien, para que haya mayor seriedad en el Poder Judicial. Pero esto depende solo del ministro de Economía. Por más resolución que saque el Ministerio del Poder Judicial, si el ministro de Economía no lo apruebe y no lo considera en el presupuesto, obviamente no va a suceder. Y también debe de considerar los trabajadores del Poder Judicial. Pero pedimos para todos lados y para mucha gente, y no pedimos para los trabajadores del Congreso de la República. Por eso, señor presidente, propongo que el Congreso debe proceder a nivelar los sueldos de todos sus trabajadores en sus diferentes niveles, pues los mismos deben de percibir un sueldo decoroso, teniendo como base lo que perciben los congresistas, que no es mucho, pero al menos va a mejorar a los trabajadores. Por ello propongo sean considerados en disposición complementaria a la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013, señor ministro, para dicho fin, aumentar el sueldo de los trabajadores del Congreso de la República. Gracias, presidente, gracias, congresista. Congresista Tan. Presidente, me pide una segunda interrupción la congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Adelante. Gracias, congresista Tan. Tenemos una problemática sanitaria en la provincia de Sullana. Sullana tiene una de las PEAs más importantes de nuestro país, pero no se le retribuye. Yo sé que hay provincias y regiones que a veces hay que ser solidarios con ella en la distribución de la generación de recursos que tenemos. Pero tenemos una problemática en la fuente más importante de esa generación de empleo, que es el río Chira. Provincia es una de las provincias con la mayor índice de agroexportación de nuestro país. Los niveles de contaminación de este río Chira, uno de los más importantes de la cuenca del Pacífico, tiene niveles de contaminación que no se podría imaginar. Es el momento de apoyarlo en todo lo que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya. Congresista Tan. Gracias, presidente. Señor presidente, el distrito de Santa Eulalia, que cuenta con una población de 18.000 habitantes y posee una extensión territorial de 11.12 kilómetros cuadrados y que es el acceso a los distritos de la cuenca del río Cayahuanca, Carampoma, San Mateo, San Antonio, San Pedro de Casta, Huachupampa, Huanza, San Juan de Iris y Ricardo Palma y anexos. Solo cuenta con una posta médica que funciona en un local alquilado e inapropiado, brindando solo atención básica con un déficit de medicamentos y falta de personal profesional. Es así que se ha formulado el proyecto de construcción de la Clínica Municipal
del distrito de Santa Eulalia, que ha sido declarado viable con el código SNIP 120676, con un presupuesto de 5.891.937 soles, que permitirá la atención de la población de Santa Eulalia, así como a los vecinos del Valle de Santa Eulalia, con lo que estaría atendiendo a más de 30.000 usuarios a 100 kilómetros a la redonda, contribuyendo a salvar más vidas de la población más pobre del Perú. Por lo tanto, solicito que se incorpore una disposición complementaria final en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2013, con el texto que alcanzaré a la comisión con las firmas correspondientes. Asimismo, el Hospital de Huaral y Servicios Básicos de Salud tiene dos nuevos establecimientos: el Departamento de Emergencia y la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan Bautista de Huaral, y el nuevo Centro de Salud Materno Base Huaral de nivel 1-4, que empezará a funcionar a partir del segundo trimestre del 2013. Estos dos establecimientos de salud requieren un financiamiento adicional de sostenibilidad y operación de 8.830.105 soles. Dentro de este contexto, pido que se agregue una disposición complementaria final que autorice la asignación de estos recursos al hospital mencionado, la cual estaré alcanzando a la comisión. Señor presidente, durante las visitas realizadas a los hospitales de la región, he apreciado que sus presupuestos operativos se quedan sin fondos al tercer trimestre del ejercicio presupuestal anual, por lo que es necesario ampliar el presupuesto de estos establecimientos de salud en razón de los siguientes montos: 12.546.767 soles para el Hospital de Huacho, Huaura, Ollón; 5.543.167 para el Hospital Resola de Cañete y 740.445 para el Hospital de Chancay. Para el efecto estaré alcanzando a la comisión la disposición complementaria final respectiva. Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Huaral, mediante acuerdo de Consejo 039-2012 de fecha 18 de abril del presente año, se declaró en reorganización administrativa y en reestructuración orgánica como paso del proceso de modernización municipal. Termine, por favor. Y como consecuencia solicita se le autorice determinar una nueva escala remunerativa acorde a los resultados del proceso de reestructuración orgánica administrativa de la Municipalidad de Huaral, por lo cual solicito se incorpore una disposición complementaria final que estaré alcanzando a la comisión. Señor presidente, solicito también que mediante una disposición complementaria final se autorice al Gobierno Regional de Lima Provincia para que incremente los incentivos laborales del sector de educación, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional 146-2004. Dicho financiamiento será con cargo al presupuesto institucional del Gobierno Regional. Para el efecto alcanzaré a la comisión la disposición complementaria. Finalmente, quiero pedirle a los ministros que en sus respectivos pliegos presupuestales deriven recursos para implementar los programas de atención a la víctima de la violencia familiar y a los niños que quedan en desamparo. Señor Ministro del Interior, acabo de recibir en una audiencia pública en Cañete el clamor de mujeres víctimas de agresiones y abuso de sus esposos y parejas para que se dote a las comisarías de policías femeninas a fin de evitar más. Congresista Solórzano. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Martín Rivas, presidente, y luego el congresista Hugo Carrillo. Congresista Rivas. Gracias, congresista Solórzano. Sí, presidente, a consecuencia de lo que está ocurriendo y que podría verse afectada el patrimonio cultural en lo que es la región Lambayeque, estoy solicitando, señor, una disposición complementaria y final, que dice: autorícese el otorgamiento de una asignación extraordinaria de 15 millones de nuevos soles a favor del Ministerio de Cultura, cuyo monto será determinado mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio mencionado, que establecerá los mecanismos de su determinación para la implementación de la unidad ejecutora Santuario Bosque de Pomac y Cuenca de la Leche, con sede en el Museo Nacional SICAN, los cuales se destinarán para neutralizar los fenómenos naturales, rescate arqueológico, descolmatación, defensa ribereña, investigaciones multidisciplinarias, puesta en valor y gestión y drenaje del río La Leche, que afectan seriamente la integridad de los templos mausoleos del núcleo cultural SICAN del Santuario Histórico Bosque de Pomac. Establezcase que esta entidad se regirá bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 con cargo a los
Congresista Carrillo. Presidente, la región huancavelica produce 36% de la energía que consume nuestro país. Con la conclusión de las obras del proyecto Cerro del Águila, probablemente estemos llegando a producir más del 50%, 51% de la energía que consume el Perú. Energía que consume Tumbes y Tacna, y Arequipa, y Trujillo, y Chimbote, y Lima. Señor presidente, sin embargo de producir el 36% de la energía, los huancavelicanos en un 40% no tienen electricidad, y eso, como se ha dicho en este mismo escenario, no puede ser. Señor presidente, no solamente los huancavelicanos en su 40% no tienen electricidad, no tienen energía, no hay proyectos de electrificación rural para esa región en esta misma etapa. Y señor presidente, lo más grave es que los huancavelicanos, produciendo la energía que consume el país. Congresista Solórzano. Sí, presidente, en esa misma línea del congresista Carrillo, la electrificación rural también, solicitar a través del Ministerio el sistema eléctrico rural en Cotahuasi, tercera etapa en Arequipa, el sistema eléctrico rural Acarí, Chala, tercera etapa, así como ya se viene dando inicio a lo que es Chuquibamba, Carabelí, que también tiene el presupuesto para el año 2013, presidente. Otro tema, presidente, por su intermedio solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto sobre las contrataciones para el Foro Económico Mundial de América Latina, que se realizará el próximo año en Perú, para que como disposición final se autorice excepcionalmente hasta el 30 de abril del 2013 al Ministerio de Economía y Finanzas y a PROMPERÚ a utilizar el proceso de selección y adjudicación de menor cuantía previsto en el Decreto Legislativo 1017, texto que acompaño y que alcanzo al presidente de la Comisión. Asimismo, presidente, la modificación al literal D del artículo 8 del dictamen del proyecto de ley del presupuesto, en su artículo 8, medidas en materia de personal. Es importante, presidente, que se modifique y se retire la palabra ambos en el texto que a continuación doy lectura. Se prohíbe el ingreso del personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, salvo en los supuestos siguientes: el nombramiento de los profesionales médicos cirujanos contratados en el BRAEN y hasta el 25% del número de los profesionales médicos cirujanos. Se retiraría la palabra ambos comprendidos en la ley 29682. Esto es, presidente, para que en caso de no hacerlo no se podría nombrar a los médicos cirujanos que están en estos momentos en la zona, sobre todo los que están en esta ley 29682. Y otro tema, presidente, queremos saludar también el presupuesto otorgado a nuestros niños. Más de 600.000 niños no tienen en estos momentos jardín, así que se está dando 258 millones para que todos estos niños y los adolescentes de 3 a 16 años que no acceden a servicios a la educación básica regular lo tengan. En el año 2012 se han incorporado 63.000 más, en el año 2013 tendremos 88.000 más, es decir, más nuevos niños que podrán acceder, presidente, a este servicio, algo que saludamos, ya que tenemos muchos niños y adolescentes que actualmente no tienen acceso a ir al jardín, puesto que no lo tienen cercano a sus domicilios y en las zonas más rurales, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Solórzano. Tiene la palabra el congresista Carrillo. Presidente, primero, para concordar con el congresista Nayab, creo que tenemos que tener un poco más de tiempo, tenemos que planificar estas jornadas donde se discute una situación que preocupa a todo nuestro país. Y efectivamente, como ha dicho el congresista Nayab, creo que debiéramos darle un poco más de espacio para que el país nos escuche, presidente, porque el 50% de nuestro país está constituido por quechua pensantes, por aymara pensantes y por aguajún pensantes. Y no es posible que en esta misma etapa
no se haya escuchado un solo discurso, un solo reclamo de los congresistas en esos idiomas, señor presidente. Por eso creo que debiéramos reestructurar por lo menos esta sesión para que la población se entere de cuál es la preocupación de sus congresistas y cuáles son los temas que efectivamente se discuten en el Parlamento. En segundo lugar, presidente, estoy de acuerdo, por supuesto, con la apreciación que señalaba el presidente al intervenir todavía desde el llano. Efectivamente, presidente, en los últimos tiempos el presupuesto del país ha crecido en más de 50%. Estamos hablando ahora casi de 100 mil millones de soles. Para el caso huancabelicano, presidente, en los 2 años de gestión de este gobierno, los recursos se han incrementado de manera importante. La asignación general del PIA para los 3 niveles de gobierno ha pasado de 914.8 millones de soles en el 2010 a 1.713.8 millones de soles, impulsados por los incrementos de los recursos que ha dispuesto el gobierno nacional, que de 340 millones en el 2010 ha incrementado en el 2013 a 845 millones de soles, lo que significa un incremento de 148% en este periodo. Asimismo, la asignación para el gobierno regional y los gobiernos locales presentan incrementos de 50 y 51% respectivamente. Esta mayor asignación, sin embargo, presidente, no puede ser ejecutada porque no se ha concluido aún con el shock de gestión, porque efectivamente los gobiernos regionales y locales no tienen mayores capacidades. Y esa es la solicitud que traigo, la solicitud que expreso, para que esos recursos que ha dispuesto ahora, los 1.925 millones de soles que ha dispuesto el gobierno, sean ejecutados de manera concertada y coherente con los gobiernos regionales. Pero para eso necesitamos iniciar el programa nacional anunciado de desarrollo alpaquero. Termine, por favor. Continuar con la atención prioritaria para la articulación de los productores con los mercados, con la construcción de carreteras en vista de la presencia de circuitos económicos que se han constituido en las últimas etapas, por ejemplo, el de la palta, el de los policultivos y el de las papas nativas. Pero además, que se incluya una disposición final que permita que el gobierno regional pueda usar parte de sus recursos para habilitar su comité de administración del Fondo de Asistencia y Estímulo CAFAE, para que sus empleados y funcionarios no estén disminuidos frente a sus colegas de otros gobiernos regionales que llegan a tener sueldos que duplican y aún triplican los que ellos ganan. Presidente, me solicita una intervención el congresista Zamudio. Congresista Zamudio. Presidente, para transmitir un pedido de la provincia de Camaná, la provincia más antigua de la región Arequipa. 40 años pidiendo el mejoramiento del sistema de agua potable. Este servicio de agua potable va a servir para 5 distritos de los 8 de la provincia. Por eso, señor presidente, a través suyo, pido al presidente de la Comisión de Presupuesto una disposición complementaria final para el mejoramiento de los sistemas de agua potable de la ciudad de Camaná, de la región Arequipa, código SNIT 57740. Camaná, presidente, es el primer productor de arroz en el mundo por hectárea. Es una ciudad que merece ya el cambio de los servicios de agua potable para resolver el problema de la provincia más antigua de la región Arequipa. Gracias, presidente. ¿Puede terminar, por favor? La congresista Tevez me solicitó. Congresista Tevez. Gracias, congresista Carrillo. Efectivamente, señor presidente, solicito la acumulación en el tema de presupuesto del proyecto de ley 306, con la finalidad de incorporar la carretera de integración interregional en la 42 disposición complementaria de la ley de presupuesto del sector público para el año 2013, que integrará finalmente a pueblos altoandinos a 3 regiones, como es Cusco,
Arequipa y Puno, que es importante de las carreteras en nuestro país. Igualmente también para los hermanos trabajadores de los pliegos de los gobiernos regionales, autorícese a vías a incorporar en regularización mediante acto resolutivo las mayores transferencias efectuadas a los comités de administración del Fondo de Asistencia y Estímulo CAFAE hasta el 31 de diciembre del 2012, la misma que no demandará recursos adicionales del Tesoro Público. Dichas transferencias deberán ser registradas en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de recursos humanos del sector público. La presente disposición es aplicable en los pliegos de los gobiernos regionales del tema de CAFAE para finalmente... Puede terminar, congresista Carrillo. En síntesis, presidente, efectivamente hay un incremento de los recursos, pero tenemos que mejorar la gestión. Y, presidente, la gestión se mejora mejorando la situación, por supuesto, de los trabajadores que ejecutarán de la manera más adecuada estos recursos, pero también con un poco más de sensibilidad de parte de quienes participan en las diferentes esferas de la gestión pública, especialmente algunos de los ministros, a los cuales se les ha solicitado, presidente, por ejemplo, la construcción y el mejoramiento de las carreteras. Y la respuesta ha sido clásica: no estamos haciendo la diferencia, presidente, porque la respuesta ha sido: señor, no se puede construir esa carretera porque esa carretera le pertenece al ámbito regional. Y, presidente, la carretera que sale, por supuesto, desde Ica hacia el sur de Huancavelica, recorre en su mayor parte territorio de Ica. Son 120 kilómetros que recorre el departamento y la región de Ica. Solamente 25 kilómetros le corresponden a Huancavelica. Y entonces Huancavelica no tiene los recursos, no está trabajando en su zona. Entonces les pedimos a los señores ministros, especialmente al de Transportes y Comunicaciones, un poco más de sensibilidad. Gracias. Congresista Gladys Oceda. Me pide una interrupción el congresista Delgado. Congresista Delgado. Gracias, presidente. Solo para plantear que a fin de fortalecer la lucha contra las drogas, se modifique la disposición final del dictamen, la 41ª, autorizando a Debida otorgar recursos hasta por el monto de 15 millones de soles con cargo a su presupuesto institucional como apoyo a las actividades conjuntas a que se refiere el inciso C del numeral 7 del acuerdo operativo entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el proyecto de control de drogas ratificado por el Decreto Supremo 031/96-RE. Y en el marco del citado acuerdo, la aprobación del otorgamiento de dichos recursos se efectúa mediante resolución del titular de Debida. Muchas gracias. Congresista Oceda. Gracias, presidente. Me pide una segunda interrupción el congresista Condori. Congresista Condori, tiene la palabra. Presidente, tengo en el despacho la petición de los profesores universitarios cesantes, jubilados, y también de los docentes de educación básica, principalmente los jubilados, y solicito se incorpore la siguiente disposición complementaria final. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a partir del ejercicio presupuestal del año 2013 a transferir fondos para efectuar los pagos correspondientes a las pensiones homologadas que correspondan a los profesores ordinarios pensionistas de la universidad pública que hayan cesado al 31 de diciembre del 2004 y que hayan obtenido sentencias consentidas en calidad de cosa juzgada. Asimismo, disposición complementaria final. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir fondos para efectuar los pagos correspondientes a los adeudos profesores jubilados por concepto de aplicación del Decreto Supremo 056/2004, Economía y Finanzas, y el Decreto Supremo 065/2003, Economía y Finanzas. Congresista Oceda, tiene la palabra. Gracias, presidente. Modestamente voy a hacer dos pedidos y me hubiese gustado que el ministro de Economía y Finanzas se encuentre en estos momentos. Señor presidente,
con Ley 29750, se crea el Parque Industrial de Río Negro en la provincia de Satipo, en la región Junín. Dicho parque industrial, a la fecha, no está en funcionamiento. Fue creado el 8 de julio del 2011. Por ello, se necesita con urgencia invertir en el desarrollo de infraestructura como son el sistema de agua, desagüe y luz trifásica en las áreas de uso público. Consideramos que este parque industrial pueda constituir en un proyecto piloto de la industrialización en la selva central y sin inclusión socioeconómica en las zonas afectadas por el narcotráfico. Señor presidente, por todo lo manifestado, solicito que en el presupuesto público del 2013 se incluya una disposición complementaria final en el cual se incluya una partida ascendente a la suma de 450.000 nuevos soles destinada al Ministerio de Producción para ser destinada a la cofinanciación para la elaboración del estudio de factibilidad y el expediente técnico para el desarrollo de infraestructura básica del Parque Industrial de Río Negro. Estoy segura que los pueblos de la selva central lo agradecerán. El segundo pedido se trata de la Unidad Ejecutora de Educación Chanchamayo. Mediante oficio número 731-2012, el director general de presupuesto. Un minuto para concluir. El director general del presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas otorgó opinión favorable para la creación de la Unidad Ejecutora Educación Chanchamayo, en tanto que no demandará recursos adicionales al Tesoro Público y cuenta con los recursos humanos de infraestructura. Pero además, la cobertura que tendrá la unidad ejecutora a crearse es de 595 instituciones educativas, beneficiando a 2.207 docentes y 40.423 alumnos. Por lo que solicito que en la ley de presupuesto se incorpore una disposición complementaria final con el siguiente texto. Créase la unidad ejecutora denominada 303 Educación Chanchamayo con la instancia encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión presupuestal y administración de los fondos públicos que administre. Gracias, presidente. Gracias, congresista Oceda. Tiene uso la palabra congresista Juan Pari. Dele audio. Gracias, señor presidente. Tengo dos interrupciones solicitadas por el congresista Otárola y el congresista Coa. Congresista Otárola, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solicito se inserte una disposición complementaria final con el siguiente texto. En la ejecución de obra de infraestructura, el valor de la tasación para la adquisición de bienes inmuebles por trato directo será fijado por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, considerando el valor comercial del terreno, las mejoras de corresponder y una indemnización por el perjuicio causado que incluye, en el caso sea aplicable, el daño emergente y el lucro cesante. Y aquí viene otro añadido. El valor total de la tasación es aprobado mediante resolución ministerial del sector competente, acuerdo del Consejo Regional en el caso de los gobiernos regionales o mediante acuerdo del Consejo en el caso de los gobiernos locales según corresponda. El valor total de la tasación debe tener una antigüedad no mayor a 2 años al momento de su aprobación. Otro añadido. La aprobación del valor total de la tasación se hace considerando el monto fijado por la Dirección Nacional de Construcción y agregando un porcentaje adicional del 10% del valor comercial del terreno. Para concluir. Concluyo, presidente, con el añadido final a lo establecido en la presente disposición y la 42ª disposición complementaria final de la presente ley, es de aplicación inmediata a las expropiaciones en trámite sobre bienes inmuebles que resulten necesarios. Y aquí viene el añadido.
Asimismo, la presente disposición resulta aplicable a los supuestos regulados por la ley número 27628, ley que facilita la ejecución de obras públicas viales. Lo único que pretendemos con esto, presidente, es facilitar el dominio de la propiedad cuando se trate de obras de uso público que obviamente van a beneficiar a toda la colectividad. Muchas gracias. Congresista Coa, tiene la palabra. Presidente, sectores laborales importantes. Los trabajadores del Poder Judicial solicitan que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar un estudio. Esto no va a implicar, señor Ministro de Economía, disposición presupuestaria. Están solicitando la realización de un estudio de los ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial a fin de determinar una escala remunerativa que sea acorde con los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia. Y lo propio, de manera muy rápida, los trabajadores administrativos del sector de educación están solicitando igualmente una autorización de parte del Ministerio a los pliegos de los gobiernos regionales a otorgar 250 soles por concepto de incentivos laborales a favor de los comités de administración de los fondos de asistencia y estímulo CAFAE al personal administrativo de los centros de educación básica regular, básica, alternativa y básica especial, así como de los centros de educación superior y técnico profesional y educación técnico productiva a partir del mes de enero de 2013. Muchas gracias. Congresista Pari, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El presupuesto expresa la voluntad política de un gobierno. Y veamos cómo se expresa esta voluntad política. Primero, que hay un acuerdo nacional a la cual los partidos lo han suscrito, de que debe haber un incremento en educación del 2%, 2.5 o 0.25% del PBI, ¿sí?, anual. Y el gobierno ha ido cumpliendo. Tenemos 2011 0.39%, 2012 0.39%, aquí tenemos un bajón y hay que decirle al señor ministro 0.36%, no debemos bajar el ritmo, estamos más que el compromiso de los partidos políticos en relación al porcentaje comprometido en el acuerdo nacional, pero tenemos que mantener un ritmo por lo menos mínimamente igual o lo recomendable es que sea ascendente. Yo creo que es importante que se fortalezca el sector ambiental o el Ministerio del Ambiente. Y creo que hay una expresión clara y la voluntad se expresa. 289% de incremento presupuestal en dicha cartera. Eso es importante porque eso implica que la mirada al tema ambiental es un elemento fundamental. El gobierno está tomando en consideración que los temas ambientales y mucho más aún en una situación de cambio climático hay que tomarlo con suma responsabilidad. Defensa 92%, agricultura 136%. Aquí hay que subrayar lo siguiente. El sector agrícola ha sido lamentablemente el sector siempre marginal. Lamentablemente siempre marginal, siendo el 25% de la población económicamente activa del país. O sea, importante en términos de población y marginal en términos presupuestales. Así ha sido tratado el tema. Ahora se incrementa al 136%, se habla de dos fondos. Uno que tiene que ver con el fondo que tiene que ver con fondo para promocionar el riego en las zonas altoandinas y el otro fondo que tiene que ver con el fondo para la inclusión económica de las zonas rurales. Fondo muy importante, pero sin embargo hay que poner en alerta lo siguiente. Está bien, estamos destinando el presupuesto a elementos estructurales, pero también tenemos que tener en cuenta algunas debilidades que se notan dentro del Estado. Debilidades que se han venido acumulando lamentablemente desde muchos años. Por ejemplo, la eficiencia del gasto a nivel del Estado, y hay que decirlo. Lamentablemente tenemos el 59.8% a nivel de gobierno nacional, gobiernos locales 50.7, gobiernos regionales 57.8. Información en transparencia económica dada en fecha de hoy día. Entonces, aquí hay que preocuparse, ¿qué es lo que está pasando? Hay que pensar si el Estado está funcionando eficientemente o no, y qué reformas tenemos que plantear a nivel del Estado para que esa voluntad política planteada en el presupuesto se convierta en términos concretos, terrenales y se materialice. Una voluntad política solamente expresada en números. Dele tiempo para concluir. Y sin ejecución del gasto, realmente esa voluntad empieza a diluirse y eso es peligroso. Por eso yo sugiero
y el ministro Castilla lo ha manifestado varias veces, hay que hacer una reforma del Sistema Nacional de Inversiones, pero hay que empezar a hacer la reforma, porque lamentablemente la concepción y la lectura que se ha convertido en un Sistema Nacional de Impedimento de la Inversión Pública, así parece ser la sigla, eso tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar también los mecanismos de normatividad de la inversión pública, no solamente el sistema, sino los mecanismos para que empiece a agilizar el Estado en términos de la ejecución presupuestal. Ese es un tema de responsabilidad que tenemos que asumir. Ahora, lo que preocupa son los sistemas de control. Se ha incrementado el presupuesto a nivel de la OEFA, me parece muy importante, 116.7%. Ese es un elemento importante para ver la evaluación en términos ambientales. Pero es preocupante cuando los organismos de supervisión de contrataciones del Estado se disminuye en menos 8.6%. Mucho cuidado, la lucha contra la corrupción es una de nuestras banderas. Congresista Natalie Condori, tiene uso de la palabra. Presidente, si me permite conceder una interrupción por intermedio suyo, congresista Leonidas Guayama. Por el término de un minuto, congresista Leonidas Guayama tiene uso de la palabra. Gracias, presidente, y gracias, congresista Natalie. Presidente, esta oportunidad para hablar a nombre de los pobladores de la provincia de Paita, especialmente la parte alta de Paita, que por años están esperando la ejecución de un proyecto de alcantarillado en los asentamientos humanos en las cuencas 1, 2 y 3 de la zona alta de la ciudad de Paita. Este proyecto está con un presupuesto de 134 millones, pero no pedimos que se ejecuten en el 2013 todos los 134 millones, solamente estamos pidiendo que se presupueste el 60% de dicho monto, que corresponde a 80 millones. Es una obra pues esperada por cientos de pobladores de asentamientos humanos, de más de 10 asentamientos humanos de la provincia de Paita. Gracias, presidente, y gracias, congresista Natalie. Gracias, congresista Guayama. Tiene uso de la palabra congresista Natalie Condori. Gracias, presidente. Por su intermedio, por favor, la segunda interrupción para el congresista Teófilo Gamarra. Congresista Gamarra tiene uso de la palabra por el término de un minuto. Gracias, señor presidente. También quiero que en el proyecto que estamos discutiendo se incorpore una disposición final. Declárese de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del proyecto inversión mejoramiento de la carretera Santa Clara, distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto, con código SNIP número 142349. El texto completo lo estaremos alcanzando con la firma correspondiente. Por otro lado, con relación al Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente, solicito se incluya en el texto del predictamen de la ley del presupuesto para el sector público para el año fiscal 2013 el siguiente artículo. Autorízase a los organismos del sistema electoral a efectuar un reajuste de la escala salarial con cargo a su propio presupuesto sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Y finalmente, señor presidente, pido se incluya también un artículo con relación al gobierno regional del departamento de Ucayali con el efecto de hacer cumplir el pago mensual de la sentencia judicial a los trabajadores inmersos en una sentencia que favorece sus derechos. En ese contexto vamos a... Congresista Natalie Condori tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, permítame saludar al ministro y al gabinete en pleno. Presidente, permítame incorporar al presupuesto del 2013 los siguientes artículos. Autorízase al pliego del Ministerio de Transportes para que en coordinación con el gobierno regional del departamento de Tacna elabore los estudios de preinversión del puerto Almirante Grau en cumplimiento de la ley 28865 que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la construcción del indicado puerto en la región de Tacna. Por otro lado, también otro artículo, autorízase al pliego del Ministerio de Relaciones Exteriores para que con cargo a su presupuesto elaboren proyectos de la conservación de los bienes de propiedad del Estado peruano en Arica, siendo estos la Casa de la Respuesta o Casa Bolognesi, la Casa Yanulaque, el muelle de atraque del Perú, el muelle 7, la estación del ferrocarril Arica-Tacna, el terreno peruano denominado el Chinchorro. Permítaseme además felicitar, porque al fin tendremos la rehabilitación y remodelamiento de la infraestructura educativa y equipamiento de la institución educativa Francisco Antonio de Sela, como institución educativa emblemática en la región de Tacna por ser considerada una gran unidad de mujeres. Por otro lado, también este gobierno está impulsando lo que es las fronteras vivas, y yo felicito al gobierno central porque este próximo año se estará ejecutando el proyecto piloto Concordia. Esto va a servir
para desarrollar lo que son nuestras fronteras vivas, además de haberle incrementado un presupuesto al gobierno regional de Tacna, a lo cual se le invoca para que haga un buen uso de sus recursos, ya que ha sido, lamentablemente, para vergüenza de los tacneños, el último en ejecución del gasto presupuestal. Por esa razón es que solicitamos que haga un buen uso de estos recursos y la ejecución de proyectos interesantes, importantes para nuestra región de Tacna, así como es la espera de la construcción del hospital de la región de Tacna. Gracias, presidente. Congresista Rolando Reti, tiene la palabra. Presidente, me ha pedido la congresista Chacón mis 2 interrupciones, que se la concedo, si usted lo permite. Congresista Chacón tiene el uso de 2 minutos. Gracias, presidente. Quiero hacer la solicitud, señor presidente, para que se inserte como disposiciones complementarias finales algunos artículos que voy a leer. Exceptúese a los organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales encargados del servicio de administración tributaria, de la aplicación de las normas de austeridad, racionalidad de gasto de personal y disciplina presupuestaria comprendida en la presente ley sin exceder los topes establecidos en el numeral 2 del artículo 5 de la ley 28.212, ley que regula los ingresos de los altos funcionarios y autoridades del Estado y dicta otras medidas. Igualmente, autorícese a la Defensoría del Pueblo para la actualización de su escala remunerativa con cargo a su presupuesto institucional sin que comprometa recursos adicionales del Tesoro Público. Igualmente, una disposición complementaria final con el objeto de asegurar el fortalecimiento de la Contraloría General de la República conforme a las funciones que le establece el artículo 82 de la Constitución Política del Perú en el marco de la lucha contra la corrupción. Dispóngase que dicho organismo constitucionalmente autónomo apruebe sus normas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos de personal. Dichas normas son aprobadas por resolución del titular y publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Como artículo igualmente complementario, autorícese al Poder Judicial para que proceda a la implementación de una nueva escala remunerativa del personal auxiliar jurisdiccional y administrativo sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo número 728, escala remunerativa que será financiada en su totalidad con una mejor recaudación de sus recursos directamente recaudados y que han sido establecidos en el presupuesto institucional de la apertura del pliego presupuestal, por lo que no irroga gasto al Tesoro Público. La nueva escala remunerativa del personal auxiliar jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial se aprobará en el marco de la Carta de Disposición Transitoria de Ley General Sistema Nacional de Presupuesto. Todas estas normas, señor presidente, tomando en cuenta que efectivamente el Estado ha venido creciendo y lamentablemente los servicios que dan las diferentes instituciones tienen que ir mejorando, así como va mejorando la actividad económica del país. Lamentablemente. Para concluir con. Gracias, presidente. ¿Son las 2 interrupciones? Lamentablemente, señor presidente, hemos visto que en los últimos años la economía ha venido creciendo, pero no han venido creciendo los sueldos de los funcionarios públicos, que son los que de alguna manera fortalecen el sistema y hacen que puedan seguir realizando el trabajo que todos les exigimos. En ese sentido, espero que estas disposiciones complementarias finales sean tomadas en cuenta en esta ley de presupuesto. Gracias, presidente. Congresista Rolando Reti, tiene su... Gracias, presidente. Saludar la presencia del señor Premier y de los demás ministros, incluido el ministro de Economía. Presidente, en realidad hace 20 años donde que se iniciaron las reformas, no hace 12 años como dijo el ministro de Economía. Hace 20 años se inició profundas reformas que sacaron al Perú del fondo de una situación complicada. Y fíjense, de esas reformas incluso nacieron hasta ciudadanos peruanos emprendedores, ciudadanos que invirtieron en el país. El presupuesto de hace 20 años era aproximadamente 40.000 millones. Hoy estamos con 108.000 millones. Gracias a esas reformas. ¿Qué cosa quiere un ciudadano de pie ahora? ¿Qué busca un ciudadano, un agricultor, qué busca un pequeño comerciante, un ambulante? ¿Qué busca una persona que no tiene acceso a trabajar en el sector público? Busca un estado de bienestar. Busca un estado que realmente
que sepa que su gobierno va a invertir eficientemente en las cosas que más le interesa, lo que es salud, saneamiento básico, lo que es educación, lo que es seguridad ciudadana, lo que es justicia y lo que es defensa. Y básicamente agricultura. Eso es lo que busca un ciudadano de pie. Y le pregunta a este gobierno, miren, ¿qué reforma vas a hacer para que realmente yo pueda tener ese estado de bienestar? ¿Verdad? Y sin embargo vemos, presidente, que este gobierno simplemente en las áreas más críticas no ha podido llegar a una situación satisfactoria de su gasto, incluso de inversión. Va a tener un superávit de presupuesto que este año va a terminar en 2%, que son 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares significa muchas obras que el Perú necesita. Y para el presupuesto del próximo año, el 2013, vamos a terminar con un presupuesto de superávit del 1%, que a su vez vamos a terminar también seguramente en 2, que son otros 4.000 millones. Pero, ¿qué hago? ¿Por qué pido más dinero? ¿Por qué los sectores piden más dinero? ¿Por qué justicia? ¿Por qué educación? ¿Por qué todo el mundo pide más y cuando no saben gastar? Entonces, ¿cuál es la contradicción? Y incluso dicen, vamos a hacer una reforma, es un cambio metodológico. Ahora no vamos a poner ya los presupuestos por resultados, que sí funcionó los presupuestos por resultados, porque eran metas comunes. Vamos a disminuir lo que es la extrema pobreza del 50 al 30, esa es la meta de todos. Vamos a acabar con la pobreza extrema, pero ahora no. Ahora te cambio la versión metodológica y te digo, enfoque por resultados. Y este enfoque por resultados le das la posibilidad a que cualquier ministro pueda cambiar y sin autorización del MES, la plata que él quiere, el dinero que él quiere, poner donde que él quiera. Le estás dando esa plena libertad. Y esa plena libertad, cuando no sabían gastar ahora, cuando se ve que no es el presupuesto, que no se ajusta bien, y ahora les piden una mayor discrecionalidad para poder gastar. Yo creo, presidente, que eso es lo que no quieren los peruanos. Los peruanos creo que quieren realmente una mayor reforma del Estado. Y esta reforma del Estado, ya pues que no haya tanta gente atiborrando el Estado sin poder hacer nada. Por eso es que piden más aumento de sueldos y salarios. Todo el mundo pide más cuando no da menos. El propio ministro de Economía dijo, los ingresos del gobierno, el 60% son de los impuestos indirectos. Es decir, el pueblo paga más, pero también el pueblo exige más. Y le exige más para que su gobierno sea mejor y no que sea peor. Porque en los indicadores sociales está jalado este gobierno. Está jalado. Entonces, no hay esa respuesta de un Estado que quiere que sus ciudadanos mejoren para hacer las reformas que ellos piden. Por eso el peruano de pie, por eso el peruano que no tiene ningún acceso al sector público, quiere que estas, al menos, cosas fundamentales funcionen en este país. Y ya usted ve, señor ministro, cómo usted debe estar mareado ante miles de pedidos que hacen los congresistas. Claro, porque esta es la única esperanza que tienen de que ellos piden algo para su pueblo, para su comunidad. Por eso, yo le escuché el otro día al ministro de Trabajo en RPP, un famoso medio de expresión social, y lanzó una excelente propuesta, ojalá que lo cumpla, de que todo el mundo en el sector público tiene que ser evaluado. ¿Y por qué? Porque esa es la forma de garantizar realmente que los buenos se queden. ¿Para qué? Para servir a esos ciudadanos, que vea que la plata que él paga con sus impuestos sea bien utilizado, no como ahora. Ya ve usted, en nuestra región, en San Martín, pregúntale a la gente si está contento con la empresa del Estado que se llama Electrooriente. Todos los días nos cortan la energía eléctrica. Miles de empresas pierden, millones de soles se pierden en San Martín
por Electrooriente. ¿Quién es esa empresa? Una empresa del Estado. O sea, hay que pagar más impuestos para crear más burocracia para que no funcione. Vayan a ver los hospitales. Claro, para que haya tonos en el penal Castro Castro, sí, pues bien, ¿no? Y ahí los más, y ahí claro, los mafiosos de los pequeños trabajadores tienen la culpa, pero la plana alta no, pues, ellos se lavan las manos, ¿no? Eso no quiere el poblador común. Lo que quiere es realmente eficiencia en el gasto. Y no es eficiente devolver el dinero. Por eso es del déficit, del superávit fiscal. Deberíamos estar creciendo no al 6, deberíamos estar creciendo al 8, al 9%, porque tenemos colchón. ¿Y por qué le digo que tenemos colchón? Dele un minuto más para concluir con... Tenemos deuda sobre el producto por debajo del 20%. E insisten en ahorrar plata. E insisten en querer ahorrar más y no invertir más para reactivar más la economía. Pero si hay plata, yo le pido algo. Alguien tiene que controlar. Estos 108.000 millones, alguien tiene que controlar. Yo le pido, señor ministro, a través de la presidencia, que se apoye a la Contraloría General de la República a incorporar el presupuesto como todos los años se les estaba dando. Una norma que permite administrar las normas de austeridad para que tengan flexibilidad en el uso de su presupuesto. Esto va a permitir que todos los sectores públicos, gobiernos regionales, locales y todos puedan acceder a un control. Más dinero, más posibilidad de corrupción. Pero para eso hay que darles más para que puedan controlar los de la Contraloría. Gracias, congresista Rolando Reti. Tiene uso la palabra por 2 minutos, congresista Roberto Angulo. Gracias. El congresista Jaime Valencia, por favor, y el congresista Otárola. Congresista Otárola, por el término de 1 minuto. El congresista Valencia primero. Gracias, presidente. Presidente, nosotros en la región Moquegua tenemos una universidad nacional, la Universidad Nacional de Moquegua, que precisamente se mantiene con un presupuesto en recursos ordinarios desde que se inició. En el transcurso de los años se han ido incrementando el número de alumnos, de facultades, de escuelas, y en ese sentido la universidad requiere mayor presupuesto. Sugiero, presidente, que mediante una disposición complementaria final se pueda agregar el siguiente texto: que se autorice al Ministerio de Educación transferir con cargo a sus recursos hasta la suma de 4.785.858 soles a favor de la Universidad Nacional de Moquegua, a fin de cubrir las necesidades académicas administrativas de la referida universidad. Esto con el fin de que el funcionamiento y la calidad universitaria estén en óptimas condiciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega Angulo. El congresista Otárola tiene la palabra. Gracias, presidente. Coincido plenamente con uno de los congresistas que me antecedió. Hay que sancionar a quienes han hecho esas fiestas en los penales, pero también hay que sancionar a quienes han hecho fiestas en la Dinoes, los iracundos. En todo caso, a todos con la misma vara. Presidente, pido se incluya una propuesta normativa única, disposición complementaria, autorización excepcional para el fuero militar policial. Autorícese por excepción al periodo fuero militar policial para efectuar la contratación de su personal administrativo bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728 previsto en el artículo 56 de la ley 29182, ley de organización y funciones del fuero militar, según el cuadro de asignación de personal debidamente aprobado por el Consejo Ejecutivo de dicho fuero y previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Muchas gracias, presidente. Congresista Angulo ya concedió las 2 interrupciones. Tiene una palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero empezar con una reflexión con respecto a lo que significa un presupuesto. Es fundamentalmente una hoja de ruta, es fundamentalmente una visión que tenemos del país. Y eso es lo que
De alguna forma creo que nuestro ministro de Economía y nuestro primer ministro han pensado con respecto a lo que significa este presupuesto. Indudablemente que la única visión que podemos tener todos nosotros es que tenemos que buscar el desarrollo, o sea, encontrar el desarrollo, llegar al desarrollo. La meta de esta visión tiene que ser el desarrollo. Pero habría que preguntarle al señor ministro a saber dónde y cuándo vamos a conseguir nosotros este desarrollo, este en el lado de desarrollo. Por un lado, pero por otro lado tengo una preocupación. Todos nosotros sabemos, señores congresistas, que el año pasado, por remisión de utilidades de los propietarios extranjeros de los factores en el país, han ascendido a 14.525 millones de dólares. Estamos hablando aproximadamente de 37.000 millones de soles. Es decir, todo lo que gasta el país, porque todos nosotros estamos gastando solamente 30.000 millones de soles. Nuestro presupuesto, la inversión en capital, es solamente 30.000 millones. No estamos hablando de 108.000, hablemos de 30.000. Pero las empresas extranjeras van a exportar dinero, 37.000 millones de soles. O sea, ellos exportan mucho más de lo que todos nosotros gastamos en todo un año. Eso está bien, es lógico eso, señores, pero además nosotros estamos amortizando nuestra deuda externa en 9.000 millones de soles. O sea, estamos hablando ya de 46.000 millones, aproximadamente 46.000 millones de soles. Denle un minuto para concluir, por favor. Este presupuesto es indudablemente, este dinero es indudablemente lo que nos quita recursos para desarrollo, lo que nos quita recursos para educación. Pero hay otra cosa todavía que no quisiera, me dan muy poco tiempo, no sé por qué me dan solamente 2 minutos para hablar, no entiendo. Cuando hemos escuchado que algunos han hablado hasta 10, 15 minutos, pero bueno, puedo seguir hablando este minuto. Nosotros, desde el 2001, hemos gastado 50.000 millones de dólares, hemos pagado 50.000 millones de dólares por amortización y por intereses de la deuda externa, pero todavía seguimos debiendo 36.000 millones de dólares. Y lo peor todavía, señores, estamos nosotros endeudados hasta el 2050. Acá está el 2050, nosotros vamos a tener que pagar 62.443 millones de dólares. ¿Se imaginan lo que está pasando? Somos exportadores, netamente exportadores de dinero. Este asunto de la inversión pública, este asunto de la inversión privada, nos está llevando a la quiebra. Numéricamente nos está llevando a la quiebra. Eso lo podemos